Bueno, pues esta es la parte del video de la pica en la que voy a explicar los temas que considero yo más importantes sobre la cronología. Entonces empecemos. El primer tema viene a ser la revolución industrial, ¿sí? La primera revolución industrial surge en 1760, tuvo su origen en el Reino Unido, donde se dan unas condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas. En esta época tenemos la máquina de vapor, que fue la base sobre la que se sentó todo el desarrollo que vino propiciado como consecuencia de la revolución industrial. Otro tema viene a ser la segunda revolución industrial. Esta revolución industrial cambió al mundo entre los años 1850 al 1870. Transformó la vida cotidiana con nuevas fuentes de energía, como por ejemplo el petróleo, que este cambió al carbón reemplazándolo. También se vio producción industrial de armas, se crearon máquinas que permitieron generar una competitividad en el mercado. Ahí podemos pasar ya al tema importante como es la Primera Guerra Mundial, que fue una confrontación bélica que se centró en Europa y empezó el 28 de junio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones y la derrota. Esta guerra recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de esa época. Estas se han dividido en dos alianzas. Una de ellas, la Triple Alianza, que estaba formada por las potencias centrales, donde se encontraban el Imperio Alemano, Austria-Hungría, Italia, que también había sido miembro de la Triple Alianza, junto a Alemania, Australia y Hungría. Bueno, y por otro lado, corrigiendo la redundancia mencionada anteriormente, que fue con el caso de Italia, estaba también la Triple Entente, que estaba como creada o se establecía de los países que son el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. A esta guerra hay que recalcarle una cosa y es pues la poca participación de Rusia por el tema del zarismo y la revolución rusa que estaba pasando en su país, que Estados Unidos estaba simplemente como vendiendo armamento y que Japón también era como alguien que estaba dentro de la guerra pero estaba más externo al conflicto. Esta guerra tuvo muchas bajas y es un hecho que fue trágica, ¿sí? Pero una cosa que hay que destacarle es que de esta guerra no haber existido, eh, la Segunda Guerra Mundial tampoco habría existido, porque precisamente la Segunda Guerra Mundial lo que busca es tomar los territorios que perdieron durante la primera y como tomar venganza de lo que pasaron. Al mismo tiempo, esta guerra sirvió mucho para lo que son innovaciones militares, ya que obviamente en esta pues iban como con ejércitos y todo armado, pero para lo que vendría siendo la Segunda Guerra Mundial, los países estarían mucho mejor equipados si hablamos al nivel armamentístico. Después de la Primera Guerra Mundial viene un periodo conocido como el periodo entre guerras, que se establece entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, están los primeros felices años 20 conocidos así, que básicamente tratan de que luego de la Primera Guerra Mundial, los 20 años que siguieron, era simplemente alegría, felicidad, había economía estable, había más empleos. Pero luego todo esto se contradice con el crack del 29 o la Gran Depresión, también llamada así, que surge en los Estados Unidos de América. Resulta que hubo una caída en la economía o en la bolsa que hizo que todos los bienes cayeran, todas las acciones cayeran y esto se evidenció de mayor manera cuando en un viernes negro las acciones, no había compradores para las acciones. Esto no solo tuvo secuelas en Estados Unidos, sino también en Europa, haciendo que muchas compañías y bancos quedaran en quiebra porque pues los americanos no podían seguir con esta crisis, no podían seguir comprando al exterior y tenían que retirar el dinero que tenían los bancos en Europa para pues preveniendo caer en la quiebra. Y ahora para ya cerrar el video de la parte que vienen a ser sociales, voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto militar global que se desarrolló en 1939 y 1945.
En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Esta fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total. Es importante recalcar que ambas guerras iniciaron por problemas políticos, sociales y más que todo nacionalistas, si venimos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, ya que Hitler quería una Alemania unificada, quería una Alemania fuera, que fuera pura. Sí, entonces la idea de él era acabar con los judíos y todos los que no hicieran parte como que no fueran alemanes al 100%, y puede decir así. Ahora, la pregunta que es, ¿cómo sobrellevar la cuarentena según lo aprendido en la edad contemporánea? Yo la respondo con una contrapregunta, y es, ¿se puede sobrellevar la cuarentena con lo aprendido en la edad contemporánea? Más bien yo lo consideraría como que se puede comparar, más no sobrellevar en este momento. Se puede comparar como lo que estamos pasando ahora es una crisis, y todos los acontecimientos que acabo de explicar surgen de una crisis. Entonces la revolución industrial surge de la crisis obrera, la crisis del trabajo. Entonces, a lo que mi punto o a lo que yo me quiero referir es, en ese momento que estamos en tiempo de crisis, hay crisis sociales, crisis económicas más que todos, crisis en el ámbito de estudio. Lo que quiero decir es que de esta crisis puede salir algo muy bueno apenas acabemos la cuarentena, y si eso es así, ojalá ese algo se compare con los felices años 20 que vienen después de la Primera Guerra Mundial, que sería pues que la economía vuelva a subir, que haya empleo para todos y haya alegría en los países del mundo.